Buen día, jóvenes. Continuamos con nuestra clase de microcomputadoras. Bueno, ahora vamos a ver algo que tiene que ver directamente con las memorias. La clase pasada me extendí un poquito y ya les adelanté lo que teníamos que ver de esta clase, pues precisamente porque está estrechamente relacionado. Bueno, ya habíamos visto esta tabla, o bueno, yo les había enseñado la tabla ahí en el pizarrón sobre cómo se mira, son comparadas las memorias en cuanto a su capacidad, velocidad, el costo por bit y la frecuencia de acceso. Ya les había yo mencionado que la memoria principal, bueno, es llamada como la memoria RAM, pero los registros en el CPU también cuentan como memoria. De ahí sigue la memoria caché y de ahí los discos donde se guardan. Conforme va bajando aumenta el tamaño de almacenamiento, pero conforme es más arriba se esté en los niveles, mayor es la velocidad, mayor es la frecuencia de acceso, es decir, qué tan rápido se puede manejar la información en estos lugares. Bueno, esta tabla ya la sabían, ya saben cómo menciona. Bueno, en cuanto a las características físicas de una memoria, vamos a ver qué características pueden tener o cómo se subdividen o cómo las podemos tener. La primera de ellas es la alterabilidad. Esta propiedad hace referencia a la posibilidad de alterar el contenido de una memoria. Las hay de lectura, solo de lectura o de escritura. En algún momento les dije que existía la memoria ROM, que es un acceso o una memoria donde no se puede modificar nada porque ahí es donde se aloja el sistema operativo o donde se encuentra el sistema de arranque, por ejemplo, o hay algún tipo de memoria que no pueden ser borradas. Ya no se utiliza tanto esto porque casi ya no se utilizan los DVDs o los CDs para guardar información o las unidades ópticas, por así decirlo, pero bueno, esa es una de las propiedades que tienen que ver en cuanto a las memorias. De ahí está la propiedad de lectura destructiva, que es al leer el contenido de una posición de memoria, la información almacenada desaparece. Este tipo de memorias precisa una regeneración del contenido, después se efectúa una operación de lectura. Muchas memorias, para que puedan trabajar, utilizan el espacio y desplaza a lo que tenga guardado, es decir, van eliminando conforme lo que se va haciendo. Ahorita que veamos caché, vamos a ver cómo funciona esta propiedad. Volatilidad, que tiene que ver con el hecho de que la información se pierda si se produce un corte de alimentación. Existe esta propiedad porque muchas memorias pierden los datos con los que se está trabajando, es decir, sí, es muy rápida la velocidad con la que se está trabajando, pero esta velocidad tiene el detalle de que cualquier corte de corriente o algún problema que se tenga, esta información se pierde. Es decir, se trabaja más rápido, pero también la información no se puede quedar almacenada en tanto tiempo. Existe también el almacenamiento dinámico y estático. Almacenamiento estático, hablamos de aquella forma de asignación de espacio que no varía durante la ejecución de un programa. Es decir, que cuando ya se tiene asignada un espacio de memoria específico para eso, ya no se puede modificar. Y hay cierto software o ciertas memorias que son dinámicas, es decir, conforme vaya necesitando es el espacio que se puede ir utilizando en las memorias. Bueno, ¿cómo son los accesos a las memorias? ¿Cuáles son los diferentes tipos de acceso? El primero de ellos es el acceso aleatorio. El método de acceso aleatorio es la forma en la que la computadora accede a los datos de manera directa y veloz, sin interactuar directamente con datos o espacio físico donde se encuentran otros datos. Para entender este concepto, sigamos la siguiente analogía. Imagínense en un patio cuadrado en el que se encuentran de pie varias personas. Si tú intentas ir a alguno de ellos, solamente te diriges hacia él sin la necesidad de interactuar directamente con ellos. Bueno, ¿cómo es esto? Imagínense que ustedes están ahí estamos en el aula y cada uno ya tiene asignado un asiento y de repente alguien se quiere mover al asiento de ustedes. Bueno, en el acceso aleatorio las memorias precisamente utilizan eso. No me interesa qué es lo que esté o qué es lo que haya
en esta parte. Y lo que va a pasar es que ya no tenga yo necesidad de estarle pidiendo permiso a lo que esté en esa silla para yo utilizarlo. El acceso aleatorio, como ustedes saben, la memoria RAM trabaja directamente con esto. Entonces lo que hace es, si hay algo ahí, directamente lo quito y yo me coloco en esa posición. Así es como funciona el acceso aleatorio. Por otra parte está el acceso secuencial. Este método de acceso secuencial quiere interactuar con el resto de los datos en espacio específico del medio de almacenamiento para acceder a un dato en específico. La lista enlazada es un claro ejemplo de esta estructura de almacenamiento de datos que requiere el acceso secuencial para poder leer o guardar. Es decir, que hay ciertas memorias que no tienen un espacio almacenado. Es decir, yo tengo el espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vas a utilizar un espacio de memoria, primero utilizas el 1, luego utilizas el 2, luego utilizas el 3, luego el 4 y así. Entonces, este tipo de memorias llevan un orden de los registros que se están guardando, por lo que este tipo de memoria suele ser un poquito más lenta, porque tiene todos los datos relacionados y la información no se puede borrar de cierta manera. Es decir, que no se puede eliminar cierta parte porque el dato que está en el 2 depende del 1 y depende del 3, entonces no es algo que se pueda borrar directamente. Entonces por ahí pasa eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del procesador y de la memoria caché, que básicamente vamos a hablar más de la memoria caché. ¿Por qué es tan útil una memoria tan pequeña? Principio de la localidad de referencia. Los accesos a memoria que realiza la CPU no están uniformemente distribuidos por todo el espacio de direccionamiento, sino que se concentran temporalmente solo en ciertas áreas de la memoria. Bueno, ¿cómo es que se trabaja esta parte de la memoria del procesador y la memoria caché, que son dos de las memorias más rápidas? Cuando se hace una localidad de referencia, lo que hacemos es, por ejemplo, decir dónde tenemos almacenada la información para que ahí podamos utilizar nuestra información. Bueno, ¿cómo está más claro este asunto? Primero que nada, imagínense ustedes que van a trabajar, ustedes van a construir van a cocinar su desayuno, ¿no? Entonces, en el procesador, la información que tiene que pasar directamente es lo que ustedes tienen a la mano. Cuando ya van a utilizar algo, en la caché, por ejemplo, se empiezan a poner aquellos instrumentos que yo estoy utilizando. Por ejemplo, para cocinar mi desayuno yo necesito el sartén. Bueno, ese sartén, imaginando que son datos, yo lo voy a poner en la memoria caché. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando ese sartén. Bueno, también voy a utilizar el cuchillo y la estufa. Bueno, son tres cosas que yo voy a estar utilizando constantemente y que los tengo que tener cerca. Porque imagínense ustedes, vamos a simular que el ejemplo que les estoy dando tiene que ver con un procesador. Imagínense ustedes que de repente van a utilizar los huevos como para cocinar. Bueno, entonces hago un huevo, lo pongo en el sartén, pero en ese momento que yo utilicé el canasto de huevos, vuelvo a regresarlo a su lugar, y cada que yo tenga que utilizar un huevo, tengo que volver a abrir la alacena, tengo que volver a llevarlos hacia donde estoy cocinando, volver a guardarlos y otra vez hacer ese proceso. Bueno, precisamente para eso sirve a la caché, para decir, bueno, ¿sabes qué? Ahorita estoy cocinando, tengo los huevos estrellados que estoy haciendo ahorita, o bueno, huevos revueltos, el tipo que a ustedes les guste, pero como yo los estoy utilizando, necesito que estén aquí cerca. Una vez que termine yo de desayunar, bueno, una vez que termine de cocinar, los voy a guardar o regresar a su lugar de origen. Pero mientras yo los estoy utilizando ahorita que estoy cocinando, los necesito tener a la mano.
Precisamente para eso me sirve la memoria caché, para guardar la información, la que voy a utilizar directamente en ese momento a la mano, que no la estoy utilizando en este momento, porque puede que yo esté cocinando ahorita en mi sartén 2 huevos, y esos 2 huevos voy a esperar a que se terminen de cocer, pero al terminar esos 2 yo voy a necesitar otros 2 que voy a ocupar. Entonces yo necesito que eso se encuentre a la mano, que se encuentre lo más cerca posible para que yo pueda trabajar. Sobra decirles que entre más cerca tenga yo estos datos que voy a utilizar, más rápido va a ser el trabajo a que lo tenga yo que guardar. Como les decía yo, volver a regresar, volver a abrir donde estaban, lo voy a volver a utilizar, lo regreso a su lugar, sino que en la memoria caché se utiliza y se da por entendido que esa información tú la vas a utilizar. En este caso, el procesador entiende que esta información que está cerca y que está relacionado con lo que se está utilizando, pues yo la voy a utilizar. Entonces ahí es donde entra la memoria caché. Y la memoria principal es similar a la caché, nada más que la caché agarra específicamente aquello que cree que es más necesario que se va a utilizar, a diferencia de la memoria RAM. Ojo, no todas las computadoras cuentan con memoria caché, algunas directamente esa memoria caché la pasan y la trabajan en la memoria principal, que es la memoria RAM, directamente trabaja con el CPU. Ahorita estamos viendo qué es la caché o por qué se menciona este término de lo que es la memoria caché. Bueno, la memoria caché, la efectividad del mecanismo de la memoria caché se basa en una propiedad de los programas denominado localidad de referencia, lo que ya estábamos diciendo hace un momentito. Este principio dice que los accesos a memoria que realiza el CPU no están uniformemente distribuidos por todo el espacio de direcciones, sino temporalmente, se concentran en áreas de memoria. El principio establece que el contenido de cada programa no está esparcido, sino que sus instrucciones y datos están contenidos en una o varias secciones de memoria contigua, por lo que los accesos a la memoria se concentran en áreas donde las instrucciones o los datos del programa en ejecución. Bueno, después de toda esta lectura, ¿qué quiere decir o cómo se dice esta parte ya en español, o algo que ustedes ya comprendan específicamente? Bueno, regresemos al ejemplo de cocinar. Cuando el procesador va a realizar una acción, ya imagina y ya ve todos los instrumentos y todos los ingredientes que va a utilizar para utilizarlos. Bueno, en un lugar de su cocina, supóngase que ustedes tienen el refrigerador, ¿no? Que es donde están algunos ingredientes. Por otra parte está la alacena, ¿sí? En otra parte ustedes en un cajón guardan sus cucharas, sus palas para levantar. Y en otra parte está la estufa, ¿no? Son estos 4 lugares diferentes que se encuentran en distintos lugares de memoria, por así decirlo, o en su disco duro, distribuidos en diferentes partes. Entonces lo que hace el procesador es asignar esta memoria caché para que todos esos elementos estén contenidos al lado de la estufa. Es decir, que estén lo más cerca posible. A pesar de que no todas las cosas se guardan en el refrigerador, no todas las cosas se guardan en la alacena, no los instrumentos de cocina, las cucharas, las palas, están guardados en otro lugar, pero se van a utilizar para lo mismo. Lo que hace es pasarlos en un mismo lugar para que pueda tener acceso rápido. Imagínense el que procesador son sus manos. Entonces el procesador ustedes solo tienen 2 manos, donde no pueden estar agarrando todos los instrumentos a la vez, ni todos los ingredientes, porque solo tienen 2 manos. Entonces lo que hace la caché es precisamente acercar todo esto para que ustedes lo tengan a la mano, y cuando el procesador lo vaya a utilizar, simplemente tenga que estirar la mano y ejecutar en ese momento. Es decir, yo voy a quebrar un huevo para ponerlo en el sartén, dejo la pala, utilizo los huevos, lo pongo directamente en el sartén y vuelvo a retomar la pala. Para este movimiento el procesador no tiene que ir a buscar dónde se encuentran los huevos, sino que ya están colocados en el mismo lugar donde se está trabajando. Entonces, a esto es a lo que se llama el direccionamiento.
pongo todas las cosas en el mismo lugar o un lugar donde cercano donde yo los vaya a utilizar, porque sé que los voy a utilizar. Ya si se imaginan, por ejemplo, que están trabajando en YouTube, si están trabajando en Word, si están trabajando con música, lo que hace el procesador precisamente es leer y anticipar estas cosas para que lo que ustedes vayan a utilizar lo tengan a la mano y sepan qué es lo que se está utilizando. Supongamos que utilizan el reproductor de música y tienen 100 canciones ahí utilizadas. Entonces, las 100 canciones están almacenadas en su disco duro en una carpeta llamada música. Pero cuando el reproductor está utilizando esta información, está leyendo, ahorita en la memoria principal está pasando la canción que en este momento se está reproduciendo, pero en caché ya está guardada la siguiente canción, y es decir que ya el procesador va direccionando y ya sabe cuál es la siguiente canción. En dado caso que ustedes tengan el método aleatorio, pues ya predice cuál va a ser la canción siguiente. Aunque yo esté de la 3 y voy a pasar a la 10, ya sé cuál es la canción que sigue. Entonces yo ya lo tengo en caché porque ya sé que lo voy a utilizar. Entonces ahí es donde ya se trabaja esta parte de la memoria caché para ver si es un poquito más entendible. Bueno, la mayoría del tiempo los programas se dedican a ejecutar rutinas en las que una serie de instrucciones se ejecutan repetidamente. Ya les había yo explicado la clase pasada que tiene que ver con ciclos. Cuando ustedes van a ejecutar una acción, muchas veces lo que hace esto es ponerlo en memoria caché para que esta instrucción se esté repitiendo. Ya que la voy a utilizar y sé que la voy a utilizar constantemente, hago que esta memoria, que estas instrucciones queden guardadas en el mismo lugar para que se sigan ejecutando. Lo que les decía yo ahorita de cocinar, yo sé que ahorita voy a cocinar los huevos, bueno, pues aquí los necesito tener a la mano porque ahorita voy a cocinar para 5 personas, entonces utilizo esa parte para que yo la pueda tener a la mano. Y si lo voy a estar haciendo muchas veces, pues es mucho mejor que yo lo tenga a la mano y ya se puede ejecutar muchísimo más rápido. Ustedes que sí ya han trabajado con lo que es programación, deben entender qué es un ciclo y cuándo se tiene que ejecutar varias veces una cosa. Entonces, otros alumnos que no han llevado una ingeniería, que no saben lo que es un ciclo, que no saben lo que es programar, les va a costar un poquito entender qué es esto de que se esté ejecutando la caché en la computadora. Pero ustedes sí pueden entender y saben que el hecho de guardar, que el hecho de ejecutar, que el hecho de mirar internet, se está ejecutando un programa y también se están ejecutando ciclos, es decir, que se está haciendo algo constantemente. Cuando ustedes descargan un archivo, cuando ustedes están viendo un video de YouTube, directamente se está ejecutando un ciclo porque está haciendo el mismo proceso de acceder a un archivo donde está pidiendo los datos y lo está haciendo constantemente. Ahí es donde entra la memoria caché. Si ustedes han visto un video de YouTube, por ejemplo, ustedes creo que han mirado una cintita de color gris donde aparece ya el video, que es lo que va cargando. Bueno, pues esa memoria en algunos lugares le llaman buffer, pero es precisamente esa información que ya se va guardando y que ya la puedes utilizar. También se descarga por una parte, pero también hay una memoria caché, una memoria donde se está almacenando y ya sabe qué es lo que continúa, lo tiene almacenado, ¿sí? Y eso ya hace que obviamente se trabaje muchísimo más rápido. Bueno, principio de la localidad de referencia, que es lo que estamos viendo ahorita. Está la localidad temporal y la localidad espacial. La localidad temporal es muy probable repetir instrucciones que se ejecutan ciclos, y la localidad espacial es muy probable ejecutar instrucciones cercanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es cuando vas a ejecutar una instrucción temporal que te dice que algo ya lo vas a hacer repetidamente? Y la instrucción espacial. Bueno, cuando tú ya estás cocinando, utilizas el sartén, sabes que vas a seguir utilizando el sartén y sabes que vas a utilizar los huevos y que vas a utilizar la sal. Cuando es una localidad espacial, te dice que puede que después de que estés utilizando el sartén, tengas que utilizar el horno de microondas
para calentar, por ejemplo, tortillas, o que al lado estés utilizando una cafetera para utilizar café. No es algo que precisamente lo tengas que hacer, sino que es probable que tú lo vayas a ejecutar, que es común que ese paso siga. Es decir, ahorita necesito todo lo necesario para cocinar los huevos estrellados y deben estar a la mano, pero también el procesador y este tipo de memoria hace que tú que imagine que es probable que enciendas la cafetera, por lo que te lo pone a disposición para que puedas trabajar. Entonces, la localidad temporal hace que todo aquello que vas a utilizar en ese momento, y la localidad espacial es algo que es probable que lo vayas a utilizar. Todo esto lo hace a modo de transferencias en bloque, como cuando ustedes les dan un combo o un paquete que te quiere decir que, bueno, vamos a leer este concepto y ahorita les doy el ejemplo. La localidad de referencia temporal se debe a la naturaleza repetitiva, los programas o porciones de programas, es decir, una instrucción que se acaba de ejecutar recientemente es muy probable que se vuelva a ejecutar en el futuro. Como les decía yo, cuando ya conoces de un ciclo, sabes que lo acabas de ejecutar y es muy probable que lo vuelvas a utilizar. La localidad espacial, por otra parte, quiere decir que las instrucciones que se encuentran en la proximidad de una instrucción recientemente ejecutada, también es probable que se ejecuten muy pronto a los datos u operandos de un programa. Pasa lo mismo si no están dispersos por toda la memoria, sino que están agrupados en una zona ocupando direcciones contiguas. Bueno, ¿cómo es esto? Que el que trabaja la localidad espacial, bueno, por ejemplo, ustedes van a ver una película, ya sea en Netflix, en YouTube o ahí en su casa o en la televisión normal. Quizás tal vez sea probable que ustedes vayan a comer palomitas, o si van a tomar café, es muy probable que coman galletas o que coman pan. Entonces la localidad espacial agrupa todo esto en un solo bloque y no solo utiliza ese dato que están utilizando, sino que toma todo el bloque donde dice que es probable que lo vayan a utilizar todo. Bueno, supónganse que lo mismo que les estaba yo diciendo de cocinar, que tienen que hacer los huevos. Entonces, cuando supones que vas a hacer unos huevos, ya ustedes saben qué trastes, qué recipientes, qué herramientas utilizan. Entonces, en lugar de que cuando vayan a utilizar, por ejemplo, ahorita necesito una cuchara, bueno, tengo que ir por la cuchara, no, sino que cuando están empezando a levantar una cosa, aprovechan el viaje para poner todo lo que están ahí. Por ejemplo, supongamos que abren la alacena, bueno, aquí tengo los huevos, sí, pero al ladito de los huevos está el bote de sal y lo lleva, no por el hecho de decir que ahorita, que en este momento no voy a utilizar la sal, no la voy a llevar, o que ahorita me mandaron a comprar huevos, pero mi intuición me dice que también voy a utilizar la sal, y si está al lado de esto que estoy utilizando, lo que hago es tomarlo y aprovechar el viaje, ¿sí? No solo ir por lo que me están pidiendo, sino que porque yo puedo tomar ciertos bloques de información para que pueda yo trabajar muchísimo más rápido. Dado que el tiempo de la memoria principal es muy costoso, teniendo en cuenta de que nos dice la localidad espacial, parece conveniente que cuando se acceda a ella para obtener un byte, en lugar de transmitir un byte, se aproveche el viaje. Es lo que les acabo yo de decir, que se utiliza un bloque, ¿sí? Bueno, imagínense ustedes que tienen que ir yo los mando al mercado a comprar, bueno, pues huevos, frijoles y queso, ¿no? Entonces, los mando yo al mercado, ustedes regresan y dicen, bueno, primero los huevos, me regreso y traigo aquí los huevos. Pero cuando se habla de un bloque, precisamente me dice esto, bueno, es que no solo esto voy a utilizar, y es probable que yo utilice esto, y quizás exista algo que yo no voy a utilizar de información, pero aprovecho a traer el viaje para no tener que ir a hacer este viaje. En el dado caso de los procesadores y de las computadoras, esto es transparente, es decir, que pues como se ejecuta a una gran velocidad, ya ustedes saben
cuál es la velocidad de 1 MHz, y sobre todo los procesadores que trabajan a gigahertz saben que es muy rápido, pero aún así se debe de evitar ese tiempo y esos errores que hacen un poquito más lenta la computadora. Es por eso que en la memoria caché se establecen bloques de memoria donde lo que todo se va a utilizar. Entonces ya esto pasa a una información donde tienes a la mano, y el procesador puede ser muchísimo más rápido debido a que tiene toda la información que probablemente vaya a utilizar. No es necesario que la utilice toda, pero por si fuera necesario que yo la voy a utilizar, la debo de tener aquí en la mano. Y esta memoria es la memoria caché, la que se encuentra entre el procesador y la memoria principal, que es la memoria RAM. Bueno, el tamaño de un bloque puede ser el ancho de bus o un múltiplo de 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y por ahí ya se van entre todas estas partes de bytes. La memoria caché no es muy grande, pero utiliza y trabaja por bloques. Es decir, no solo trabaja con una letra, con un campo, sino que toma bloques directamente de memoria y los transfiere a ese lugar para que los pueda utilizar. Bueno, en esta imagen ustedes van a poder ver cómo está más o menos distribuida lo que es la caché. Bueno, ustedes pueden mirar el CPU, que trabaja directamente con bytes, que es como una palabra. La caché, que trabaja con kilobytes, espacio de memoria, que está dividido en líneas. Y los bloques de memoria principal. Un bloque de memoria principal cabe exactamente una línea de caché. ¿Cómo es esto? Que en esta parte esto solo es una simulación, no quiere decir que todas las memorias cachés tienen 6 espacios, esto solo es algo abstracto. Entonces la memoria me dice que yo tengo aquí la memoria principal, todas estas 6 líneas me caben en este bloque de caché, por lo que yo muevo directamente esa información a caché para que quede almacenada en ese lugar. Las operaciones de lectura, primero me dice que es recibida por la CPU, pregunta si está en la caché. Si no está en la caché, asigno un espacio para el bloque de memoria principal. Luego lee de memoria principal el bloque para llevarlo a la caché. Si sí está en caché, pasa directamente a extraer la palabra con dirección y entregarlo a la CPU. Entonces, el procesador lo primero que hace es preguntar, a ver, necesito siguiente dato, ¿está en caché? Sí, bueno, yo una vez me evito ese proceso de mandar a traer ese dato, esa información que yo necesito, y paso directamente a ejecutarlo. Así es como va trabajando la caché, poniendo a la mano todo en el procesador para que se pueda trabajar. Bueno, después de eso tenemos cómo es la lectura y escritura en caché. Un bloque en la caché es lo que pasa anterior a esto. Cuando encienden ustedes la computadora, empiezan a trabajar y me dice que necesito esta información en la memoria caché. Si no hay nada trabajando, lo que me dice es que es un acierto de caché. Es decir, si la memoria caché está en blanco y no se está utilizando nada de información, lo único que va a utilizar pues es asignar el dato, porque ahorita tengo la memoria vacía, no estoy utilizando la caché, entonces está libre, entonces se llama acierto de caché. Pero ¿qué pasa si la caché ya está ocupada, si se está utilizando, si ya tiene información ahí guardada? Es algo que se llama falta de caché, y ahí entran tres políticas. Primero, si no hay caché, la caché disponible con lo que voy a utilizar, primero está la política de ubicación, es decir, ¿dónde voy a guardar esta información? Primero tengo que ver cuánto voy a utilizar yo de información. Si mi memoria caché tiene 6 espacios, tiene 6 bloques, y ya tengo utilizado 5, pero lo que yo voy a utilizar son 2, entonces primero lo que pregunta es utilizar la política de ubicación para saber dónde yo voy a colocar eso. Después de eso, también suponiendo que hay un espacio, existe la política de sustitución. Si está llena, ¿cuál tengo que sustituir? Que va relacionada con la política de ubicación, es decir, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que tengo? ¿Dónde lo voy a colocar? Bueno, ahí, pero ahí hay un espacio, está siendo utilizado. Bueno, pues lo que está siendo utilizado ahí,
yo lo tengo que quitar para poner mi nuevo registro. Aunque, como les decía yo con el ejemplo de cocinar, aunque yo lo necesite a la mano, pero ahorita cerca de aquí yo necesito tener otra cosa que es más importante, entonces la tengo que mover para posteriormente regresarla. En la memoria caché constantemente se está borrando y se está actualizando la información, por eso existe una política de sustitución. Voy a utilizar lo más posible, pero en ciertas ocasiones la mesa o el espacio donde yo estoy trabajando no es suficiente, por lo que tengo que decidir qué es lo más importante para utilizar en ese momento. No porque todo esto me vaya a servir significa que lo voy a utilizar, sino que únicamente lo que sea más importante, y si todo me parece importante tengo que escoger qué es lo menos importante para que yo lo pueda utilizar y trabajarla. Y después está la política de actualización. Ya una vez que miré que el espacio que voy a utilizar, dónde lo voy a acomodar, hago la sustitución para que yo pueda hacer la actualización y pueda yo trabajar con esos datos. Básicamente así es como se trabaja con lo que es la memoria caché, aunque es un poquito largo, pero así es como se trabaja. Bueno, ahora vamos a ver una parte aquí con el administrador de tareas, donde podemos ver aquí en esta parte que me dice que está utilizando en caché. Aquí me dice en megabytes, me dice que está utilizando 1158 bytes en la memoria caché, que lo tengo acá. Me dice cuánto es la memoria disponible, cuánto se asignó. Aquí abajito ustedes van a poder encontrar un monitor de recursos. Este monitor de recursos ustedes van a poder ver cuánta información se está utilizando. Aquí está el uso del CPU, cuánto se está utilizando, pero en este caso ya estamos hablando de qué tan rápido está trabajando el procesador y cómo se está utilizando. Nos vamos a ir a la sección de la memoria. Aquí en esta parte podemos ver cuánta memoria está reservada por el hardware. Es decir, esta memoria, que son 123 megas, está siendo utilizada, no sé si sea por la memoria USB que tengo conectada, o el ratón que tengo conectado también vía USB, o algún otro dispositivo que sea, ya sea la tarjeta de red, ya sea la pantalla, ya sea las bocinas, pero me dice que 123 megas están dedicadas únicamente para hardware. 2392 es lo que se está utilizando de mi memoria principal. Me dice que 48 megas están siendo modificados en ese momento y que tengo 11.135 megabytes en espera, y lo que tengo yo libre son 392. Y aquí también me aparece cuánto es lo que yo tengo en caché, es decir, que tengo 1183, bueno, 184, 85 megabytes utilizados en caché. Toda esta información que yo tengo aquí en la memoria caché está siendo utilizada ahorita por la computadora. Bueno, ¿cuál es esa memoria caché que está siendo utilizada? Bueno, pues puede ser esta diapositiva que yo estaba viendo, que esta información, como yo la estoy proyectando, la tenga guardada ahí en la información, o que yo esté utilizando alguna otra aplicación y la tenga aquí directamente en memoria caché. Bueno, voy a suponer que si cierro esto que yo acabo de utilizar en la computadora, aquí debe de bajar los datos que yo estoy utilizando. Bueno, estábamos en 80 y ahorita ya bajó a 67. Entonces, conforme dejan de utilizar ustedes información, la memoria caché se va liberando. Entonces, constantemente hay una escritura y sustitución de información. Así es como trabaja la memoria caché. Bueno, para esta semana, ¿cuál es la tarea? Esta semana la van a tener un poquito más fácil. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Bueno, únicamente van a capturar pantalla. Hay una tecla que se llama imprimir pantalla, que ustedes la van a oprimir, y en un documento ustedes lo que van a hacer es pasarlo en esta parte en Word, para que yo cheque cuál es la memoria caché. Entonces va a ser una semana relajada. Nada más me van a tener que poner esta imagen para saber cuánta memoria caché se está utilizando dentro de sus memorias,
Y abajito de esto me van a escribir ustedes que entiendo por memoria caché. Es decir, del video que les acabo de explicar ahorita cómo funciona la memoria caché, únicamente me van a explicar en esta parte qué es, qué entienden ustedes, bueno, la captura de pantalla para ver cuánta memoria se está utilizando, cuánta memoria se está utilizando en caché, cuánto se está utilizando de su memoria RAM, y me van a contestar esta preguntita ahí abajito que tiene que ver qué entiendo por memoria caché, qué es lo que ustedes vieron en este video, qué es lo que comprendieron. Algo muy sencillo, yo creo que les lleva como unos 20-30 minutos hacer, bueno, después del video, y solamente eso. Espero que haya sido claro. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias.